Canarias aprueba los test de antígenos que permitirán acreditar a los viajeros internacionales que están libres de COVID. El sector turístico espera que la entrada en vigor de esta prueba, más rápida y barata que las PCR, ayude a incrementar las reservas ahora que Reino Unido ha acordado retirar a las islas de la lista de corredores seguros por el repunte de casos. Tenerife seguirá una semana más con toque de queda porque la pandemia sigue arrojando en esa isla datos preocupantes. Sanidad ha intervenido la residencia de mayores Santa Rita de Puerto de la Cruz, donde un brote de coronavirus ha afectado a 195 personas, la mayoría residentes. Accidente mortal en la cumbre de Gran Canaria, en el que 4 miembros de una familia perdieron la vida después de que su coche cayera al barranco en Pinos de Gáldar. Las malas condiciones meteorológicas y la difícil orografía del terreno prolongaron el rescate de los cuerpos durante 22 horas. Y hoy les mostraremos un avance tecnológico de interés para la comunidad sorda. Es un dispositivo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que traduce la lengua de signos a voz sintetizada. Funciona con un sensor en 3 dimensiones y un portátil, y su desarrollo permitirá una mayor autonomía comunicativa. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad semanal en Madrid, donde se celebró el 42 aniversario de la Constitución. Fue un acto sobrio, marcado por las medidas de prevención contra el coronavirus, en el que se recordó a los fallecidos en nuestro país a causa de la COVID. En la capital de España estuvo presente el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Pidió adaptar la Carta Magna a las necesidades actuales. Y el retarismo en nuestras sociedades. Como sociedad. La pandemia se ha colado en el 42 aniversario de nuestra Carta Magna. Por motivos sanitarios, el acto se ha desarrollado en la carrera de San Jerónimo bajo la atenta mirada de los leones. Abrigos, mascarillas y aplausos. En un acto en el que no podía faltar ni el recuerdo a las víctimas ni el reconocimiento a tantos profesionales que han trabajado durante la pandemia. Gracias a todos por tantos días de trabajo. Gracias por ir más allá de lo que exige la profesionalidad. En su discurso, Batet ha apelado al diálogo de todas las fuerzas políticas y ha reclamado una lectura integradora de la Carta Magna. Una Constitución inclusiva demanda una lectura honesta y abierta. Una lectura también integradora que no pretenda apropiarse del texto constitucional convirtiéndolo en bandera y patrimonio partidista. Un texto que, en palabras del presidente del Gobierno, ha demostrado este año más que nunca su vigencia y fortaleza. El presidente de Canarias ha puesto el acento en la necesidad de seguir avanzando para adaptar la Carta Magna a las nuevas necesidades de la sociedad. Han sido 42 años de convivencia, de democracia, de libertad. Indudablemente 42 años son años y se debe abrir la posibilidad de esa renovación, actualización de la Constitución. Constitución que ha celebrado su aniversario más atípico y menos multitudinario como consecuencia de la pandemia. Los comercios abrieron sus puertas el lunes, un día idóneo para hacer compras navideñas al ser festivo. Las restricciones en Tenerife no condicionaron el ambiente en las calles, donde vimos estas colas para acceder a los centros comerciales como este de la capital. Como contraste, algo menos transitadas estuvieron las zonas comerciales abiertas, con el pequeño comercio esperanzado en hacer algo de caja en los días previos a la Navidad. Y una imagen que se repitió en Las Palmas de Gran Canaria, donde centros comerciales como este fueron algunos de los lugares más concurridos. Los expertos recomiendan evitar las aglomeraciones tanto en espacios cerrados como abiertos. Aquellos que han decidido comprar estos días esperaban un control más estricto del aforo. Demasiada gente para haber reducido los grupos de gente y todo, la verdad que muchísima gente, pero con cuidado. Demasiada, lo estaba comentando justo con él, que después no te puedes reunir 6 en casa con tu familia y estás todo abarrotado. Me esperaba que hubiese más gente, o sea, bien, más o menos se puede comprar. Mucha gente, pero bueno, yo creo que todo el mundo viene a lo mismo a comprar para tener para Navidades. Hay gente, pero hay en otros sitios del mismo centro comercial que no veo mucha gente, no hay tanta gente como pensaba. Pues ya lo han visto, semana propicia para hacer compras, pero también para viajar. Los alojamientos turísticos del Hierro superaron este puente el 80% de ocupación. Son datos positivos para el sector en un contexto económico poco favorable.
Los buenos datos de ocupación siguen acompañando a El Hierro. Este puente ha sido un claro ejemplo. Prácticamente entre un 80-90% en casi toda la isla. La gente viene aquí, está cómoda y nosotros también, porque no hay masificación en ningún sitio. Los visitantes son en su mayoría canarios o peninsulares que buscan un tipo de turismo más rural. El relax que te da la casa, además, en una zona, está cerca del bosque, está en una zona verde natural. Preferimos ese tipo de turismo antes que meternos en grandes hoteles. La tranquilidad y seguridad es primordial a la hora de elegir destino, sobre todo ahora. Tranquilidad y soledad, como quien dice, y salir de la aglomeración. Lanzarote ya tenemos mucha gente allí, bastante, entonces venimos aquí, hay menos población y se nota, ¿no?, la tranquilidad. Un fin de semana más largo de lo normal que ha ocasionado problemas para poder conseguir pasajes para viajar al Hierro. Vinter ha tenido que ampliar los vuelos para dar respuesta a tanta demanda. En la playa, en bikini y en pleno mes de diciembre. Se nubla un poco de a ratos, pero es un ratito y luego el sol se pone muy bonito, se puede nadar. Nadar solo para los más atrevidos en una jornada donde las temperaturas alcanzan los 21 grados. Este puente deja en playas canarias como esta, en la localidad turística de Corralejo, esta imagen. Es la primera vez que estoy aquí en Fuerteventura y la verdad que está siendo muy bonito todo y las playas maravillosas. Es un destino que siempre solemos escoger, ¿sabes? También por la gastronomía, un sitio económico. Un puente que, eso sí, no ayuda a paliar los efectos negativos que la pandemia está dejando en el sector turístico. Está la cosita muy tranquilita y cada vez peor. Nosotros en el establecimiento hemos dado muy poquitas subidas con respecto a las semanas anteriores y estamos esperando que empiece la temporada de Navidad para que suba un poquito la ocupación con respecto a semanas anteriores. Las esperanzas están puestas ahora en la llegada de la Navidad, que aquí en muchos puntos del archipiélago se celebra así, bajo el sol. Las farmacias canarias comenzarán a recibir la próxima semana los test de autodiagnóstico con los que sabremos si hemos tenido o no el coronavirus. Costarán unos 25 € y con un leve pinchazo en la yema del dedo se sabrá, en menos de 20 minutos, si se dispone de anticuerpos. Sin embargo, el ministro de Sanidad ha advertido de la falsa sensación de seguridad que nos pueden dar estos tipos de test. Ni son un pasaporte de seguridad absoluto, son una foto en un momento determinado y por tanto no nos eximen de tomar las medidas de prevención que hemos recordado antes, en manos, en distancia personal, en mascarilla, en ventilación, y hay que saberlos interpretar y hacer bien. Más asuntos. Estos días visitó Canarias una de las portavoces de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, en la que están presentes los 27 países de la Unión Europea. En su informe sobre la crisis migratoria, coincide con las autoridades de las islas en pedir la redistribución de migrantes por el continente. Sara Prestiani, con su cámara al hombro, trataba este viernes de fiscalizar el campamento de Barranco Seco, en Gran Canaria. Ni ella, como observadora, ni los eurodiputados pudieron entrar. Estamos hablando de un cuarteles militares por personas que acaban recién regata de un viaje también muy peligroso, que tendrían necesidad de una verdadera acogida digna. Una acogida digna que se cuestiona como se pone en duda que se esté gestionando con garantías el derecho a asilo. Desde la Red Euromediterránea de Derechos Humanos advierten que las repatriaciones no pueden ser la única solución. Canarias es la frontera de Europa y las personas que llegan aquí tienen que ser acogidas por todo el conjunto de Europa y no solo intentar de devolverla directamente a los países de origen. Vías legales para migrar pide esta observadora, que dice que solo así se evitarían más muertes en el mar. Mientras Europa sigue sin acordar un pacto de inmigración, el gobierno español celebra una cumbre el próximo día 17 con Marruecos. En Canarias seguimos con interés lo que ocurre en Venezuela, especialmente la comunidad venezolana en las islas, que ha estado atenta a las elecciones legislativas que dieron la victoria a la alianza que aglutina a las fuerzas chavistas. 5 millones de personas fueron a votar. En las últimas elecciones lo hicieron 14 millones. Ratificados y recontrarratificados por el amor, el voto y la pasión de un pueblo. Va a suponer un alivio porque se va a trabajar para desbloquear las sanciones que se le han puesto al pueblo de Venezuela.
y el bloqueo imperialista. La Unión Europea no ha reconocido los resultados. Venezuela también ha generado discrepancias entre Rodríguez Zapatero y el Ejecutivo español. Deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones. El presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado y yo la respeto profundamente. Lo que hoy hemos decidido todos los Estados miembros de la Unión Europea por unanimidad es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria que tuvo lugar ayer. En primer lugar, de elecciones poco. Eso ha sido un fraude en toda regla. Lo que necesitaban ellos era un acto que justificara, porque los resultados ellos ya los tenían. La oposición ha convocado desde hoy hasta el 12 de diciembre una consulta popular a través de Internet para preguntar por el rechazo al presunto fraude electoral. La crisis económica derivada de la pandemia pone en peligro las cestas de Navidad, pero el sector que las distribuye respira aliviado porque las ventas no han bajado tanto como se esperaba. Hay empresas dedicadas a esta actividad que han visto incluso cómo aumenta su plantilla. Desde este almacén saldrán este año más de 40.000 lotes de Navidad hacia todas las islas. Las ventas han descendido un 10%, pero su propietario asegura que sorprendentemente no les ha ido tan mal como esperaban. Es verdad que nos falta lo que es todo el tema de hostelería, hoteles, restaurantes, perfumerías que están en esos sitios que no los tenemos, ¿no? Pero teóricamente vamos bien, porque hay empresas que han cambiado de hacer cena, han aumentado en la caja de Navidad. Han sabido adaptarse a la situación y a los gustos de los clientes que les son fieles hace más de 30 años. A pesar de la actual crisis, en esta fecha su plantilla crece. No, nosotros lo que hemos incorporado personas. Nosotros somos una media de 7 o 8 trabajadores todo el año y ahora teníamos 35 trabajadores todo el año para esta campaña de Navidad. Para quienes piensen que agasajar a sus trabajadores en Navidad ya no es posible, pueden encontrar opciones que van desde los 14 euros hasta los más de 2.000. Pues ya lo han visto, arrancó la campaña de vacunación en Reino Unido con la recomendación de que se evite la vacuna de Pfizer en pacientes con alergias graves tras detectarse 2 casos con reacciones. Aquí en Canarias, la Consejería de Sanidad ha intervenido la residencia de mayores Hogar Santa Rita, en el puerto de La Cruz, después de registrar 195 casos de COVID-19. 165 de los positivos corresponden a residentes y 30 a trabajadores. Al menos 24 tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Canarias para hacerles seguimiento. Asociado a este brote se notificó el pasado sábado el fallecimiento de un varón de 90 años multipatológico. Vamos a ser exigentes, tanto en el conocimiento diario de la situación de los residentes como posteriormente en la exigencia de las responsabilidades si las hubiere para saber si se ha actuado correctamente o no en este centro en el que veníamos advirtiendo que por el número de casos había que tener un especial cuidado y una especial vigilancia. La mayor parte de los contagios en Canarias se producen en Tenerife. Hemos preguntado a los expertos por qué ocurre esto en la isla y cuáles son las posibles soluciones. Los jóvenes tienen mucho que ver y atención porque si la situación no mejora, no se descartan confinamientos. Para el gobierno se ha convertido en un tema prioritario dentro de la pandemia. La situación en la isla de Tenerife se ha agravado. Comparando con el resto de las Islas Canarias, estamos preocupados. E intentar revertir la situación, adoptar alguna restricción más importante. El repunte de las últimas semanas preocupa a los expertos. Creen que las medidas funcionan, pero falla en parte el comportamiento colectivo. Ha habido una transmisión intrafamiliar producida por, sobre todo, personas jóvenes. El discurso preventivo tiene que incrementarse considerablemente en Tenerife. Si se producen contagios es porque hay contactos sin protección.
Contagios que detectan sobre todo en el ámbito familiar, fruto de una falsa sensación de seguridad. El nudo familiar hace que te sientas más seguro y bajes la guardia, incluso también en reuniones entre amigos. En 10 días esperan notar los efectos de las últimas medidas y si la curva no desciende, habrá que ir arbitrando otro perfil de decisiones. El siguiente paso sería el confinamiento, ¿no?, parcial o total de la isla. Medidas que aún se pueden evitar, aseguran, con un comportamiento responsable. Para detectar el virus están los test, el de antígenos más barato y rápido. Se lo van a poder hacer los turistas que vengan a Canarias. El Gobierno lo ha aprobado en un decreto que no impide la entrada y salida de las islas y que tampoco obliga a los canarios a hacerse esta prueba. Canarias permitirá los test de antígenos para visitantes internacionales. El decreto que los autoriza entra en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Es una fórmula legal para ampliar las posibilidades de entrada de turistas a las islas frente a la norma estatal, que solo contempla como prueba diagnóstica la PCR. Estamos hablando de aquellas personas que pueden no alojarse, por ejemplo, en un hotel o en un apartamento regulado, sino en casa de un amigo, etcétera, y que venga de otro país, pasajero internacional. Por lo tanto, en Canarias será válido pues también todas aquellas pruebas de detección de infección activa, PCR, test de antígeno. Los test de antígenos son pruebas rápidas más asequibles que las PCR y tienen un 97% de fiabilidad. Su aprobación era una reivindicación del sector turístico. Es poco coste, 25-20 euros, y es más, es posible conseguirlo en todos los sitios. El gobierno canario asegura que sigue negociando con Madrid para establecer una norma común y garantizar el control sanitario del turismo en toda España. Queda pendiente regular el retorno de los estudiantes canarios por Navidad. El gobierno canario sigue defendiendo la convivencia entre estos test de antígenos y los PCR vigentes en todo el país. El presidente Torres reconoce diferencias en este asunto con el Gobierno de España que han motivado la aprobación de una regulación diferenciada para las islas. Lo que hemos hecho es firmar un decreto que, acudiendo a la figura jurídica del cierre perimetral, pero estamos hablando de la entrada y exclusivamente para los turistas internacionales, aplica la posibilidad de que se pueda venir con PCR, pero también con antígeno, con la experiencia positiva que ha tenido Canarias en las últimas 6 semanas. No hay tregua para el sector turístico. Justo el mismo día que entra en vigor la validez de los antígenos como prueba diagnóstica para los turistas, Reino Unido elimina a Canarias de su lista de corredores aéreos seguros. Alega la incidencia acumulada de la COVID-19 en el archipiélago. Todos los turistas británicos que regresen de pasar sus vacaciones en Canarias a partir de la madrugada de este sábado deberán pasar una cuarentena. Reino Unido elimina a Canarias de su lista de corredores seguros por la incidencia acumulada de la COVID-19. El 22 de octubre, cuando los británicos incluyeron a Canarias como destino seguro, contábamos con 82 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Hoy esa cifra es de 96. Ante las cancelaciones que se avecinan, Asotel apela al rescate de un sector turístico que planteaba reaperturas. Que ese corredor se vuelva a abrir de nuevo, aunque sea con algún tipo de medida, como por ejemplo el testeo que nosotros hemos puesto de manifiesto, que estamos dispuestos el mismo día de regreso de esta gente a casa mediante un test de antígenos en los propios hoteles o en el mismo aeropuerto. Una noticia que conocemos el mismo día en el que el sector valoraba positivamente la validez de los test de antígenos en puertos y aeropuertos. Ha sido el tema del día en la inauguración de la 8ª edición del Foro Internacional de Turismo. Solo nos queda ahora esperar a que la conectividad aumente, que lleguen los turistas y que recuperemos parte de esa temporada. Lo que tenemos que esperar es que vuelva a la normalidad, que empiecen a viajar nuestros turistas nuevamente. No tenemos una crisis de destino, sino realmente pues esto ha sido causado por la situación pandémica. Un foro en el que se debatió sobre el futuro de un sector que se ha enfrentado a multitud de retos en este 2020. Repunte de la crisis migratoria en El Hierro, que recibió a 89 personas a bordo de 2 embarcaciones a principios de esta semana. 3 migrantes que llegaron el martes tuvieron que ser trasladados al hospital Nuestra Señora de los Reyes, aunque ya han recibido el alta y se encuentran con el resto en la antigua residencia de estudiantes de Valverde. En total hay ya más de 350 migrantes en la isla del Meridiano.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el alcalde de Granada han criticado al Gobierno de España por no haber informado de la llegada de migrantes procedentes de Canarias al aeropuerto de esa ciudad. Han pedido explicaciones al ministro del Interior, que previamente había negado que fueran a producirse esos traslados. En las últimas horas también han llegado migrantes procedentes del archipiélago a otros puntos de la península, como Valencia o Alicante. Y de migración se habló también en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que Canarias volvió a reclamar solidaridad a la Unión Europea. En esa cumbre, en la que estuvo presente la comisaria de Interior, Ylva Johansson, el presidente canario demandó medidas claras y se mostró crítico con los dirigentes de otras comunidades españolas que se quejan por los traslados de los migrantes a sus regiones. Bruselas se ha comprometido a aportar financiación para la atención a las personas que llegan a las islas. La alcaldesa de Mogán lanzaba hace unas semanas un ultimátum al Estado. Decía que si los hoteles del sur de Gran Canaria no quedaban libres de migrantes, antes de final de año habría sanciones para esos alojamientos. El gobierno canario rechazó ese ultimátum, pero Onalia Bueno insiste. Este fin de semana empezarán a llegar las notificaciones a los hoteleros anunciando esas sanciones. Mañana van a salir el resto de comunicaciones previas a los diferentes hoteles para que en 10 días nos digan lo que tengan que decir, y después, a partir del 31 de diciembre, aquellos hoteles que no hayan cesado en su actividad con la inmigración, se les abrirá un expediente sancionador que irá desde 6.000 a 150.000 euros las multas. Un hombre de 45 años murió ahogado este martes en el municipio tinerfeño de Fasnia. Otro hombre se tiró al mar para intentar salvarlo, pero también quedó atrapado y ambos tuvieron que ser rescatados por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias. En el momento del rescate, el fallecido se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El suceso ocurrió en la playa de Los Roques de ese municipio del sur de Tenerife. Y vamos ahora con una idea innovadora. Se llama Disparate Lab y es el primer laboratorio de creación artística y cultural que se ha abierto en el barrio del Calero, en el municipio gran canario de Telde. Disparate Lab es un laboratorio psicotropical, un sitio para hacer experimentos, para buscar nuevas fórmulas sociales, nuevas fórmulas de desarrollo, nuevas fórmulas de crecimiento, para gente que sea artesana, artistas, creativos, que quieran desarrollar cualquier tipo de proyecto. Pues aquí le damos cabida a través de una sala para exposición, y después vamos a tener muchos talleres formativos, el tema de la estética y el tatuaje, el tema del arte, y después esta parte que es la parte de exposición, ¿no?, de venta para productos que traigan los artesanos. Tenemos un espacio aquí dedicado a la venta de vinilo, o sea, la música en formato de vinilo. Tenemos varios géneros de música, entre ellos la música electrónica, funky, jazz, soul. Queremos que sea un consumismo responsable, es decir, los productos y las cosas que tenemos aquí, hay detrás un trabajo y un cariño de desarrollo, apoyar a todo lo que sea artesanos y artistas locales, sobre todo, pero no descartamos traer gente de fuera para concienciar también. Vamos a intentar contaminar otras tiendas, otros lugares, los talleres que hayan alrededor con arte y con cosas para intervenir, y que al final el Calero se quede como un punto de referente a nivel artístico en las islas, en Canarias, porque no hay muchos barrios artísticos. Después de 22 horas intentándolo, efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria lograron rescatar los cuerpos sin vida de la familia accidentada en Pinos de Gáldar. Regresaron de visita a una familiar cuando, por causas que se desconocen, el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera. Pasaban pocos minutos de las 2 de la tarde cuando los efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria lograban rescatar el último cuerpo sin vida del interior del vehículo en el que viajaban 4 personas. Las malas condiciones meteorológicas habían impedido el rescate la pasada noche. Un operario de carreteras dio la voz de alarma. La lluvia, la baja visibilidad y la difícil orografía del terreno hicieron imposible la extracción de los cuerpos. Esta mañana temprano un helicóptero sobrevolaba la zona.
Finalmente, y tras 22 horas, los cuerpos de las 4 víctimas mortales, un padre, sus 2 hijas y la pareja de una de ellas, fueron rescatados a pie. Todo después de haberse precipitado unos 120 metros ladera abajo, en este punto de la carretera que une Artenara y Valleseco. Circulaban por ahí tras regresar de una visita familiar. Ahora se investigan las causas que pudieron provocar la salida del vehículo de la calzada. Sus cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal. Las lluvias de esta semana en Canarias también han provocado incidentes que no han causado daños personales. La intensidad del agua caída provocó desprendimientos en las carreteras que ya están siendo subsanados. Las lluvias han sido intensas durante estos días en Canarias, con precipitaciones continuadas en Tenerife, la isla de mayor acumulación, seguida de La Gomera, sobre todo Vallehermoso, y de Valleseco, en Gran Canaria. Así trabajaban esta mañana allí los operarios para despejar las carreteras de los desprendimientos provocados por las lluvias de estos días en la isla, sobre todo en zonas de medianías y cumbres. Hacía mucho tiempo que no llovía tanto y tenemos unas carreteras de cumbre con perfiles, laderas muy empinadas, entonces han habido pequeños desprendimientos que han caído en varias carreteras y hemos estado limpiando hacia la cuneta. Imágenes como las de esta piedra de grandes dimensiones caída en la madrugada del lunes al martes en el kilómetro 25 de la Gran Canaria 15 entre Santa Brígida y Tejeda son habituales cuando el volumen de precipitaciones intensas arrastra el terreno de las laderas. También en Tenerife, en las vías entre San Andrés e Igueste o Taganana se sucedieron las incidencias que obligaron a intervenir para reanudar el tráfico y evitar el colapso. Las autoridades recomiendan informarse del estado de las carreteras antes de salir en caso de lluvia a través de las redes sociales y llamar al 112 ante la localización de cualquier incidente. Quedan algunos escépticos, pero la mayor parte de la población lo tiene claro. Viajar en transporte público es seguro y aunque aún no se ha podido relacionar ningún brote con el uso de este tipo de transporte. Así lo han concluido también estudios realizados en Europa. Todavía hay quien se muestra reacio. Si lo puedo evitar, lo evito. No, estoy pensando en comprarme una patineta ya que el coche no lo puedo bajar. Procuro cogerla en horario donde haya poco movimiento. Pero la mayor parte lo tiene claro. De hecho, ahora vamos a coger una, mi hermana y yo. Sí, no hay ningún problema. Que vengo bien preparada, traigo la mascarilla, traigo el gel, lo traigo todo, me separo. Lo que me da miedo son otras cosas. Y están en lo cierto, el transporte público es un medio seguro. La evidencia con estudios con metodología científica, donde ha habido una trazabilidad de los casos positivos en muchas ciudades de Europa, donde incluso hay transporte público con una incidencia mucho mayor de utilización, no ha habido ni una sola declaración de brotes ocurrido por un contagio directo en transporte público. La desinfección de las zonas de contacto y la corta duración de los trayectos también ayudan. Por todo, la conclusión es clara, viajar en transporte público es seguro. En Lanzarote, 9 agentes de la policía local de Teguise fueron puestos en cuarentena después de que uno de ellos diera positivo en COVID el pasado fin de semana. Solo 6 habían prestado servicio juntos, pero por prevención se puso en cuarentena a todo el grupo de trabajo. Todos se han sometido a las pruebas y han dado negativo. El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en Tenerife, ha tomado conocimiento de la incompatibilidad para ejercer el cargo de la hasta ahora alcaldesa del municipio, Fidela Velázquez. Una decisión que se toma tras ser Velázquez condenada a principios de noviembre a 8 años y medio de inhabilitación por abonar, en contra del criterio del secretario y el interventor, una indemnización a un medianero y aprobar, aunque no llegara a abonarse, gratificaciones al personal municipal. La ya exalcaldesa ha recordado tras el pleno que aún no hay sentencia firme de un tribunal. Voy por la ley, incluso manifestando lo que usted mismo ha dicho, que es la presunción de inocencia, que creo que es conculcada. Cuando una sentencia no es firme, empezar a cumplir la pena es como mínimo raro. Dimitir en aquel momento lo que hacía era irme de manera precipitada y truncar un tránsito tranquilo.
El hombre acusado de matar a su amigo en Guamasa, en Tenerife, ha sido condenado a 10 años de prisión. Quedó probado en el juicio que el ya condenado acabó con la vida de la víctima, con la que había estado bebiendo copas en un bar. Tras una discusión lo apuñaló y trató de esconder su cadáver bajo unos arbustos. Tardaron en localizarlo varios días. El que fuera entrenador de boxeo, José Santana, conocido como Kit Telde, ha sido absuelto de varios delitos de abusos sexuales que pesaban sobre él y por los que la Fiscalía pedía hasta 35 años de prisión. La Sala, que considera probados los hechos, resuelve que los casos de abusos a menores han prescrito, ya que las denuncias se presentaron en el año 2013. Juan Carlos I ha abonado ante Hacienda una deuda de 678.000 euros por el uso de tarjetas con fondos opacos. El rey emérito salió de España en agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi. Su retorno está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las 3 investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella. Su abogado ha comunicado que continúa a disposición de la justicia. En las aguas canarias hay un 90% menos de peces que hace 50 años. Eso según los datos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El motivo principal es la sobreexplotación. Lo hemos sabido en la presentación de un programa de análisis de la actividad pesquera. Ver este tipo de pescado en las cofradías del sur de Gran Canaria es prácticamente imposible. Por ejemplo, las especies de agua fría, como son la sardina europea, la sardina de ley, cada vez se ve menos. La caballa mismo estos últimos días, prácticamente la pesquería de Arguineguín ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el agua está como 2 grados más cálida de lo que debería estar en esta época del año. Pasa también con el besugo, la breca o el pulpo. El cambio climático afecta a unas especies, aunque otras empiezan a poblar nuestras costas, como el pez cirujano. Sin embargo, la escasez va más allá de la temperatura e incluso de la contaminación. La causa está, según los científicos, en la sobreexplotación. Según nuestros datos, hemos perdido el 90% de los peces que había en 1970. Nos los hemos comido. Se pueden hacer muchas cosas. Primero, regular la pesquería. Hay más de 90.000 licencias de pesca recreativa. En esta isla, según algunos datos, la pesca recreativa puede desembarcar el 60% de la captura total. Y la profesional dice no tiene límite. El proyecto Moira estudiará con tecnología creada específicamente para esta iniciativa la biomasa de más de 100.000 hectáreas de Gran Canaria. Serán los propios pescadores los que propondrán soluciones de aquí a 2050, teniendo en cuenta todos los factores que están acabando con la fauna marina canaria. Esta semana lamentamos el fallecimiento de Alcira Padrón, medalla de oro de Canarias en 2018. Fue una referente en la artesanía, la cultura popular y la identidad de reña. Al frente de su telar, dedicado a la Virgen de los Reyes o defendiendo los valores de su tierra y de la mujer rural. Así la recordaremos. Y más cultura, la que propone el Teatro Cuyas como su particular vacuna contra la COVID-19. 13 grandes espectáculos que tendrán lugar a partir de este mes de diciembre. El teatro y la danza vuelven a subirse a las tablas para el estreno de una nueva programación. Son parte de los nuevos espectáculos que formarán parte de la nueva programación del Teatro Cuyas hasta mayo de 2021. 11 funciones teatrales y 2 de danza 100% canarias. Dosis de cultura con la que acabar y empezar el año. En el panorama español, como decían, pues no hay nada tan potente y tan bueno como la cartelera que presentamos aquí en el Cuyas. David Serrano, Mario Gas, Ricardo Iniesta, Juan Carlos Rubio, Claudio Tolcachir, Antonio Simón, Andrés Lima. Son algunos de los directores que estarán presentes en el Cuyas. Ellos, al igual que todo el mundo del teatro, han tenido que adaptarse a la complicada situación derivada de la COVID-19. Ha sido muy complicado, sigue siendo muy complicado, pero el mundo del teatro sobrevivirá, por supuesto. Para mucha gente aficionada al teatro, incluso venir al teatro no sea una necesidad tan imperiosa como para arriesgarse, porque tienen miedo y es perfectamente comprensible. Pero vamos, estamos a unos porcentajes que ya me gustaría a mí haberlos tenido hace 5 años. La campaña de abonados comenzará el próximo 1 de diciembre con la esperanza puesta en que se pueda seguir haciendo teatro más allá de mayo de 2021.
El toque de queda en Tenerife se extiende una semana más. Lo ha decidido el Consejo de Gobierno debido al alto índice de contagios que se mantiene en la isla. El Ejecutivo cree que los incumplimientos se están llevando a cabo fundamentalmente en el ámbito privado, pero esta decisión está fundamentada también en otros datos, como el del porcentaje de ocupación de las camas UCI, que ha subido del 15 al 17%. Las cifras de Tenerife, advierten, pueden poner en peligro la actividad turística en todo el archipiélago. La situación de Tenerife, si no se corrige, puede producir un impacto que desborda la isla de Tenerife, es decir, comportamientos individuales de quebrantamientos de las normas, porque esto es lo que creemos que puede estar ocurriendo en general. No solamente hacen que suba la cifra de incidencia de la enfermedad en la isla de Tenerife, sino que se traslada al conjunto del archipiélago. Las cifras de Tenerife pueden llegar a poner en peligro la condición de destino turístico atractivo que tiene en este momento el archipiélago. El ministro de Cultura, Luis Planas, vendrá a Canarias. Lo ha anunciado la consejera Alicia Van Ostende, que ha confirmado que el motivo de esa visita es explicar los fondos europeos y el texto que genera tanta incertidumbre en el sector, la ley de cadena alimentaria. Alicia Van Ostende ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural junto al ministro Luis Planas y el resto de consejeros regionales. Entre los puntos a tratar, el destino de los fondos europeos. El Ministerio nos ha explicado cuáles son esas líneas de trabajo estratégicas, entre las cuales la más importante es un Plan Nacional de Regadíos, que a Canarias nos beneficia mucho porque tenemos un problema importante derivado de la sequía de estos últimos años. Necesitamos dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a nuestras redes de riego. La consejera también ha querido aprovechar su visita en Madrid para debatir sobre la ley de cadena alimentaria que está preparando el Gobierno y que entra en vigor el próximo verano. Una ley que genera ciertas dudas al sector del plátano en Canarias. Y queríamos de aquí a ese próximo verano que hubiese una aclaración sobre el decreto que existe ahora mismo y cómo se aplica en las relaciones comerciales. Se prevé que a principios de 2021 el ministro visita el archipiélago para explicar en qué consiste la ley y escuchar las dudas de los profesionales del plátano de Canarias. Continúa la negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Canarias sigue muy de cerca este acuerdo y por esa razón ya se negocia un trato especial con ese país en cuanto a la agricultura de exportación y movilidad turística, dos factores que afectan a las islas. Canarias aspira a participar de un fondo de 5.000 millones de euros para compensar el impacto de la salida británica. El confinamiento provocó un aumento de casos de violencia machista. Canarias registró la segunda tasa más alta de denuncias de toda España, más de 2.200 entre abril y junio. Canarias se situó en octubre a la cabeza del país en número de llamadas al 016, solo 5 puntos por detrás de Madrid, aunque por provincias fue Santa Cruz de Tenerife, donde este servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género registró la tasa más alta. Ahí están las cifras, hay un aumento de denuncias y un aumento de llamadas y un aumento también de mujeres que han activado el DEMA y que han asistido a nuestros recursos, que se han acogido a nuestros recursos alojativos. Cifras que aseguran tienen su lectura positiva. Tenemos que tener en cuenta que apenas un 20% de mujeres víctimas de violencia de género denuncian las agresiones y los malos tratos que están sufriendo en sus hogares. Y también tenemos que tener en cuenta que Canarias es la tercera comunidad autónoma que más tarda en denunciar la violencia de género. Llegamos a tardar una media de 11 años y 9 meses. Por lo tanto, el hecho de que aumenten las llamadas en el 016 para información o las llamadas de urgencia o de emergencia, para nosotros siempre va a ser una buena noticia. Desde que se pusiera en marcha en septiembre de 2007, el Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico 016 ha atendido más de 936.000 llamadas. No es la primera vez que se produce, pero sí tan temprano. Hablamos de los robos en las cosechas de los valles en Lanzarote. Policía local de Teguise, Guardia Civil y los propios agricultores reforzarán la vigilancia de sus cultivos para ahuyentar a los ladrones.
A los agricultores de Lanzarote les vuelve a costar conciliar el sueño. Ya han habido algunos robos en fincas. Noli es uno de los 43 agricultores de los valles que han sufrido el asalto a su finca. Los robos que se producen en el tema de la papa todos son no son para consumo propio, son para vender. Por eso recomienda a los consumidores que compren en su comercio habitual. O al agricultor que de toda la vida que la ha comprado. Y hay que desconfiar, dice, de los que venden papas en cajas reutilizadas. Nosotros en este caso, la versión de papas, pues tenemos una caja con un logo que le identifica bien que es un producto, una caja de un solo uso. Si los robos persisten, Noli, que preside la Asociación de Agricultores Montaña de los Valles, no descarta contratar seguridad privada. Para tener mayor vigilancia, porque al paso que vamos, si seguimos con estos robos, acabaremos abandonando el campo. Pero mientras, para mantener su sustento, los agricultores como él se suman a la vigilancia. Por la noche, incluso 11, 12 de la noche, pues salir con el coche y dar una vuelta por toda la zona, ver que no hay nada sospechoso. Y así evitar los robos en el campo lanzaroteño. Se sumergieron en la zona del puertito de Güímar, Tenerife, y en apenas una hora encontraron 25 neumáticos. Lo hicieron los voluntarios de un proyecto ambiental de la Universidad Europea de Canarias. Si sumamos los localizados en otras zonas de la isla, superan los 120. ¿Listos? Vamos al agua. Así comenzaban a realizar la inmersión los miembros del proyecto Tire Out, tras haber localizado más de 120 neumáticos en el fondo marino de Tenerife, 25 de ellos en el puertito de Güímar, un proyecto de voluntariado que tiene como objetivo la concienciación. No solamente se basa en retirar ese neumático, sobre todo se trata también en recabar datos, tener los datos de por qué ha llegado, cómo es el neumático, cuál puede ser el origen. Y tras extraerlos del mar, se limpian, se sacan, tomamos los datos y a la planta. Un proceso para el que es necesario la presencia de buzos expertos. Si los tenemos localizados, pues juntamos 5 o 6 neumáticos para extraerlos juntos con un globo elevador. Un globo que se llena de aire para remolcar los neumáticos a orilla con un aparato que llamamos torpedo, que es como una moto bajo el agua. Y es que el peso del neumático dificulta el trabajo. Es 5 o 6 kilos cada uno, sí, y una vez fuera del agua pueden pesar hasta 10 kilos. Una iniciativa de voluntariado que tiene como objetivo concienciar a la población para evitar la contaminación en nuestras costas. Ya han dado comienzo las obras de remodelación de la Basílica del Pino, en el municipio Gran Canario de Teror. Unos trabajos que abarcarán la fachada y el interior del templo. Serán retejados 1.200 metros cuadrados de superficie techada, se arreglarán los artesonados y vidrieras y se impermeabilizará la cúpula. Eso entre otras actuaciones. El Cabildo de Gran Canaria aportará 375.000 euros a este proyecto. Se espera que las obras tengan una duración aproximada de un año. El Cabildo de Gran Canaria ha destinado una partida de 375.000 euros destinadas a varias actuaciones encaminadas a la rehabilitación de este templo, de esta basílica menor. La más importante, sin duda, es la rehabilitación de la cúpula. El tejado estaba ya en un gran deterioro porque se hizo en su momento, en años 70 y tantos, con los medios que había en aquel momento, y era necesario rehabilitarlo. Bueno. En La Palma están de enhorabuena, ya que se ha localizado el primer yacimiento arqueológico de pinturas con carbones en esa isla. Han sido halladas en El Paso. Hace 6 meses y de manera casual, así fue como se descubrieron las primeras pinturas rupestres de La Palma, localizadas en el municipio del Paso, en la renombrada cueva Tiznada. Unas pinturas que aparecen en un frontal principal y después en los laterales de la cavidad. Hay que decir que ese descubrimiento pues también fue fortuito, ya que nosotros no tenemos costumbre de estar mirando las paredes, porque por norma general no encontramos, la isla de La Palma no se caracteriza por tener pinturas. Este descubrimiento supone grandes avances para el conocimiento de la cultura benaurita, además de abrir nuevas líneas de investigación que consisten en un muestreo antropológico con la recogida de los carbones situados próximos a las pinturas para evitar su deterioro y un sondeo de la entrada de la cueva para detectar los posibles usos de la misma. Pensamos que los hizo una sola persona en que trazó esas rayas, ¿no?, o esos dibujos en 3 partes de la cueva, posiblemente utilizando un material que llevaba, ¿no?, portando, donde uno de los componentes
sea el carbón. Prospección arqueológica en cuevas colgadas de la isla de La Palma forma parte del proyecto financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, el cual está resultando como una de las investigaciones más prometedoras de la arqueología palmera. Seis muertes y 242 contagiados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es el balance que deja la pandemia en Canarias, según los datos notificados por Sanidad este viernes. Se trata del número de fallecidos en un día más elevado desde el pasado 24 de noviembre y del mayor número de infecciones diarias desde el 25 de septiembre. Como les hemos venido contando, Tenerife es la isla que peores cifras presenta, con más de 3.700 casos activos. La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes en todo el archipiélago vuelve a superar el centenar. Se sitúa en 102. Detrás del virus están los rastreadores. Hemos encontrado 2 voluntarios de Valsequillo, en Gran Canaria, cuya misión es hacer pedagogía para que nadie pierda el respeto al coronavirus. Asunción y Paula están en plena campaña navideña. Vamos a disfrutar, pero cuidándonos al máximo. Son 2 de las agentes de salud COVID con las que cuenta el municipio de Valsequillo. Somos voluntarios del Ayuntamiento de Valsequillo, donde vamos caminando por la calle y hablando con los vecinos acerca de las dudas que tengan. También estamos ahí como factor humano, ¿sabes? Nosotros apoyamos, acompañamos, escuchamos y de paso informamos. La mejor forma pues es desde vecino a vecino, que es de igual a igual. No les queda ningún rincón de Valsequillo por visitar. Apoyar, colaborar, ser solidario, y más en estos tiempos. Bueno, estoy desempleada, entonces me pareció la mejor forma de ayudar. A mí me ha llenado muchísimo, porque yo quiero estar ahí y prefiero en estas circunstancias echar una mano y, como se suele decir, luchar, que quedarme en casa pensando con miedo a ver qué va a pasar con el COVID. Y ese mensaje se lo traslada a cada persona con la que se cruza. Felicidades. Yasael, cocinero en ERTE, ha decidido dedicar su tiempo a ayudar a los demás y lo ha hecho sin contraprestación alguna y poniendo dinero de su bolsillo. Empezó ayudando a unos vecinos y 2 meses después cocina para 61 familias necesitadas. Es 21 de septiembre y Yasael, cocinero en ERTE, prepara comida para 12 familias desde su casa. 2 meses después... Ahora vamos por 61 y lo tengo un poco parado porque claro, ya no se da vivo, porque claro, el coche ahora es pequeño. Ahora el local es grande, el coche es pequeño. Tenemos un vaso para triturar 20 litros de crema. Entonces lo ideal es que tuviéramos un brazo industrial. Joaquín, también cocinero y en paro, se suma a la causa de Yasael. Se necesitan manos para atender a 61 familias. La peor que he conocido al día de hoy es la de la niña de 18 años con su tío en silla de ruedas. A la niña se le muere la madre, eran ocupas y se quedan en la calle. Viven en un cuarto sin luz ni agua. Yo económicamente no tengo ningún tipo de paga ni nada. Comen lo que les lleva Yasael, quien también ayuda a Juanma y a sus 5 hijos. Gracias, Puntal. Estoy en desempleo, me embargaron la ayuda y no tengo medios económicos algunos. Mientras continúe en ERTE y sigan llegando donaciones, Yasael lo seguirá ayudando. Committee. It is my great honor to present the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. Así recibía el Programa Mundial de Alimentos el Premio Nobel de la Paz 2020. Lo hacía su director, David Basley, en un acto virtual celebrado entre Oslo y Roma. Esta agencia de la ONU, con sede en Gran Canaria, ha querido destacar que más de 270 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. La COVID-19 ha empeorado la situación. Según Basley, estamos a las puertas de una gran hambruna.
400 empresas del Puerto de la Luz y de Las Palmas están llamadas a participar en la recogida de dulces para estas fiestas. Dado que este año las empresas pues van a tener un menos desembolso en lo que puedan ser las reuniones, las comidas típicas, pues que se acuerden que ese dinero pues que lo entreguen a los más necesitados. Este ha sido un año especialmente duro para el Banco de Alimentos de Las Palmas. La pandemia los dejó con un reducido número de voluntarios. Fueron momentos angustiosos muchas veces y muy estresantes, porque como los voluntarios que tiene Banco de Alimentos en general somos gente en edad de riesgo, pues hubo que confinarse la mayoría de los voluntarios en sus casas. El cierre de la patronal de hostelería provocó que tuviesen que vaciar sus almacenes y sus cámaras de frío. El número de beneficiarios se ha incrementado en un 40% este 2020, lo que supone unas 28.500 familias que comen gracias a la labor que realiza esta organización. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo que traduce la lengua de signos a voz sintetizada. Funciona con un sensor en 3 dimensiones y un portátil, y su desarrollo va a permitir mayor autonomía para la comunidad sorda. Un pequeño sensor en 3 dimensiones capaz de interpretar el lenguaje de signos es la clave de este nuevo dispositivo que ha desarrollado durante un año un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A la hora de, por ejemplo, decir adiós, pues él detectará un movimiento de todas esas falanges de las manos y es un movimiento de la posición X y Z, tridimensional. El objetivo fundamental es dotar de una herramienta a las personas sordas para que puedan tener un poco más de autonomía. El primer prototipo traduce 300 palabras, pero ya se trabaja en una segunda versión que llegue a las 1000 y además convierta la respuesta del oyente en texto. Joel, miembro de la comunidad sorda, ha trabajado codo con codo con el equipo. Ahora mismo estamos trabajando para el ámbito médico, pero en el futuro, si vemos que esta aplicación va mejor, se podría utilizar en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de los juicios, en hacer gestiones. Se podría así ganar tiempo en una urgencia médica, una herramienta que rompe barreras gracias a la inteligencia artificial y que reduce la dependencia de los intérpretes. Repasamos ahora temas de interés para la comunidad sorda en las islas. Este sábado 12 de diciembre tendrá lugar la 11ª edición del Festival de Cine en Lengua de Signos. Vía online se ofrecerán 9 cortometrajes a través de la plataforma FestHome. Desde Fasicán han organizado para el lunes 14 de diciembre a las 5 de la tarde en la plataforma Zoom una charla denominada Cómo gestionar mis conflictos. El objetivo de la charla, que estará liderada por una trabajadora social y mediadora familiar, es enseñar a los participantes a reconocer e identificar los conflictos que se generan en el día a día, así como la manera asertiva de resolverlos. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo domingo 13 de diciembre. El viernes 18 de diciembre a las 6 de la tarde, Fasicán organiza la charla Ictus y otras causas del daño cerebral adquirido. La impartirá el neuropsicólogo Francisco Negrín. Se hablará sobre qué es un ictus, cómo prevenirlo y cómo actuar. Fin de semana de tiempo variable y otoñal. El sábado tendremos nubes en cantidad variable. Por el norte de las islas serán de tipo bajo, mientras que en el resto aparecerá nubosidad de tipo medio y alto a lo largo del día. Por la tarde no se descarta que deje escapar algunas gotas. Las temperaturas no cambiarán y el viento alisio perderá fuerza a lo largo del día y girará al norte a última hora. El domingo la situación será muy similar, seguiremos con muchas nubes de todo tipo y no se descartan lluvias débiles y dispersas. Por la tarde se abrirán algunos claros, las temperaturas máximas descenderán ligeramente y el viento soplará flojo del norte. En cuanto al estado del mar, esperamos marejada por las costas del sur y fuerte marejada por las del norte. Mar de fondo del noroeste y olas de 1 a 2 metros de altura. Pues hoy nos despedimos con la voz del tenor gran canario Manuel Gómez y el pianista Antonio Galera.
que ofrecieron un recital en la Fundación Nino Díaz de Tías en Lanzarote. Los asistentes pudieron escuchar obras de Beethoven, Schubert y Schumann. Así les decimos adiós. Más información en nuestras redes sociales y en radiotelevisióncanaria.es. Disfruten del fin de semana, sean felices.